Isaías 54, versículo 2. Me encanta este versículo y lo he hablado y lo he predicado varias veces, pero es algo que está haciendo en mi corazón este versículo. Y me encanta que podamos abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios hoy quiere mostrarnos. No tenemos que tomar su palabra como algo normal, tenemos que tomar su palabra como la única verdad. Tenemos que tomar su palabra con algo que nos pueda desafiar en nuestros corazones. Y es mi anhelo y mi oración que podamos ser una iglesia que nade en su palabra. Una iglesia que pueda escuchar la voz de Dios cada vez que podamos abrir el libro de la vida. En medio de situaciones desafiantes, lo único que va a moldear nuestros corazones es su verdad. No la verdad del horóscopo, no la verdad del noticiero, no la verdad de la situación, no, la única verdad es lo que la palabra de Dios nos promete, lo que Él nos dice. Y tenemos que ser cristianos y personas que venimos con hambre por buscar su palabra, con hambre para que Él pueda desafiarnos. Y mirad lo que dice, en un contexto completamente desolado, el profeta Isaías está hablando y trayendo esperanza, declarando que aún Dios no había terminado. En el versículo 2 dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Qué lindo es esto, que Dios nos diga ahí: ¿sabes qué? Las cuentas las pago yo. Proyectá, tené visión, enfocate en tu familia, mudate al lugar que querés, soñá, plantá esa empresa que hay en tu corazón, no repares en gastos. Yo lo tomo para tu vida y lo tomo para mi vida, lo tomo para nuestra familia, para nuestra iglesia. Dice: no repares en gastos, lo tomo para nuestra visión. No repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. ¿Cuántos en muchas áreas de nuestra vida estamos en ruinas? ¿Cuántos en muchas áreas de nuestro corazón nos sentimos que no podemos más? Me encanta lo que Dios nos promete. Repoblarás ciudades en ruinas. ¿Hay alguien que está escuchando la palabra de Dios? ¿Hay alguien que lo está creyendo? Porque ya la palabra de Dios está hablando a nuestros corazones. Dice: no temas, y ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Y ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu viudez. Pues tu Creador, escuchen esto, tu Creador, nuestro Creador, nuestro Dios será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Me encanta este versículo que el profeta Isaías está trayendo en medio de un contexto completamente desolador. Conocemos la historia, el pueblo de Dios se había alejado. De repente el pueblo de Dios empieza a levantar nuevos ídolos. El pueblo de Dios, el que todos conocemos, Moisés, que hace que el pueblo de Dios camine sobre el mar rojo. Moisés, el que hace que plagas vengan al pueblo egipcio porque no quería liberar a su pueblo. El pueblo de Dios que ve salir de una roca agua en medio del desierto. El pueblo de Dios que vio caer maná del cielo, vio muchísimas cosas. De repente decide alejarse de Dios. El pueblo de Dios que había visto tanto, de repente empieza a enfriarse su corazón con Dios. Decisiones, circunstancias, familiaridad, quejas, críticas. De repente empezó a creer: ¿sabes qué? No necesito de Dios. Moisés, no te necesitamos. Estábamos mejor en Egipto. Y el pueblo de Dios empezó a levantar ídolos y a sacar el lugar que Dios necesitaba tener y que Él tenía que tener en nuestros corazones. Y empezó a decir: ¿sabes qué? Dios, quédate afuera. Las decisiones del pueblo de Israel lo llevan a un exilio. Lo conocemos, el exilio. De repente Jerusalén es tomado, Judá es tomado, y toda la gente que estaba ahí es llevada en esclavitud por el imperio babilónico. Y de repente toda la gente que tenía una patria, tenía una tierra, es cautiva en una tierra extranjera. La humillación más difícil que podía tener los que se llamaban
ser el pueblo de Dios. Nosotros éramos el pueblo de Dios. De repente estamos siendo conquistados por el enemigo. Dios nos abandonó. Es una humillación completa. Dios se olvidó de nosotros. Dios nos abandonó. Y hoy quiero hablar a tu espíritu, y quiero hablar a tu corazón, y tengo fe que Dios se va a revivar fe en nuestra vida. Hoy siento de parte del Espíritu Santo que te va a decir este lugar sabiendo que aún no se ha terminado con vos. Hoy tengo fe en mi corazón que vamos a salir de este lugar transformados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga el desafío mañana, el martes, el miércoles, seguiremos con la cabeza en alta porque Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Papá, te damos gracias por tu presencia. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la única verdad a la cual nosotros nos aferramos. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros en tu iglesia tan hermosa acá en Uruguay, en Montevideo. Papá, gracias por ser parte de tu cuerpo. Señor, te pido que puedas usarme para predicar lo que hay en tu corazón, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú. Señor, que pueda desafiarnos para no volvernos las mismas personas que éramos antes, sino que tu palabra sea predicada con autoridad y haga lo que solo tu palabra puede hacer en nosotros. Levanta al caído, Jesús. Sana al enfermo. Restaura corazones rotos, papá. Y te damos gracias porque estamos bajo tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos amén y amén. El contexto era completamente desolador, pero me encanta que siempre Dios trae esperanza en momentos más difíciles. Dios siempre viene a traer y hablar vida en momentos en donde las cosas no están bien. Dios no te dice que te rindas a la situación. Dios te dice: yo estoy con vos, sé valiente y esforzate. Agrandá tu casa. No repares en gastos. Hay mucho más para tu vida. Y recuerdo hace 10 años atrás, estaba viendo una de las temporadas más difíciles para mí. La crisis de fe más grande que he tenido en toda mi vida, probablemente la única y la que me ha transformado en la presencia de Dios. Como todos saben, yo crecí en cuna cristiana. Y por un momento en mi adolescencia me aparté de Dios. Y cuando me aparté de Dios, la decisión no fue: bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo me aparto. Bueno, no. Las decisiones empezaron a decir: Señor, ¿sabes qué? No te necesito en mi vida. Empecé a tomar decisiones propias, mi propio camino. Empecé a creer que era bueno tomando decisiones y que era autosuficiente y que mi sabiduría era mejor que la de Dios y que mis planes iban a ser mejores que las de Él. De repente, después de golpearme tan fuerte la cabeza contra la pared, llego un día en mi casa, a la noche, había salido ese día. Y llego a la noche y le digo: Dios, ¿sabes qué? Si vos existís, necesito que te hagas una revelación en mi vida. Y yo ya no quiero conocerte por simplemente lo que conocí en la iglesia, por lo que mis padres te conocieron, por lo que me enseñaron líderes o pastores. No, yo quiero una revelación de tu persona, porque estoy en una cueva que no puedo salir. Estoy en una cueva de depresión. Estoy en una cueva de adicciones. Estoy en una cueva en donde, ¿sabes qué? Estoy teniendo un montón de hábitos que no son buenos y me están llevando a un lugar en el que no puedo levantar mi cabeza. Si realmente existís, necesito que te reveles a mi corazón y que tu presencia se haga real. Y esa fue la mejor oración que hice en toda mi vida. Porque no fue que Dios se sorprendió a mí y me dijo: ahora, ¿cómo venís a pedirme después de hacer lo que vos querías? ¿Cómo pensás, Eri, que ahora venís y podés decirme, acercarte a hablar a mí y decirme que me necesitas? No, el corazón del Padre siempre se acercó a mí y dice: en cuanto me buscaste, yo siempre estaré por vos. En cuanto decidiste que yo pueda entrar en tu vida, quiero que sepas que los mejores días por vos están por delante. Que yo aún no he terminado con vos, aunque yo sentía que ya se terminaba mi vida. Aunque yo sentía que había fallado a Dios, aunque yo sentía que había hecho todo mal, aunque sabía que había fallado a mi familia, aunque había hecho cosas que me avergonzaban, Dios no se avergonzó de mí. Es más, me dijo: tranquilo, que yo no he terminado con vos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su gracia? Y yo quiero decirte de parte de Dios, tal vez hoy llegaste pensando que se había terminado en tu vida por crisis emocionales, por fracasos en situaciones difíciles,
Por tal vez en algún punto de tu vida tomaste la decisión de alejarte de Dios. Hoy quiero decirte que Dios está tan interesado con vos como el día uno. No hay nada que lo sorprenda a Dios. No hay nada que Dios deje tan solo un poquito de amarte por lo que hayas hecho. A Dios no le importa lo que hemos hecho, lo que hagamos hoy o mañana. A Dios le importa nuestro corazón. Y Él está profundamente enamorado por vos. Él está profundamente enamorado por mí. Y en cuanto nosotros le decimos, Señor, sé parte de mi vida, el cielo se detiene para irnos a buscar. Por eso el profeta Isaías trae un mensaje de esperanza en un contexto completamente desolador. No es simplemente, hey, ¿sabes qué? Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar. No, la palabra de Dios nos está explicando que su palabra a través de su profeta está trayendo una esperanza en el momento más difícil que el pueblo de Dios vivió. El silencio de Dios estaba presente en sus corazones. Nunca habían visto un silencio de Dios como esto. Y muchas personas decían, che, ¿sabes qué? Dios se olvidó de nosotros. Dios terminó con nosotros. Pero Dios se acerca a traer esperanza. Y decir, aún no he terminado con vos. Y me llama la atención porque muchas veces nosotros tomamos esa decisión con Dios. Dios quiere acercarse a nosotros, pero por algún motivo, alguna decisión decimos, Dios, ¿sabes qué? No te necesito. Dios, quiero vivir una relación con vos y necesito que seas parte de mi vida, pero ¿sabes qué? No te metas en esta área de mi vida. Y es lo que hizo el pueblo de Dios, porque estas historias son para que las vivamos. Estas historias nos representan, somos nosotros en nuestra naturaleza. No son historias, Dios abrió el mar rojo, qué bonito, Jesús sanó a un leproso. No, son historias para que podamos entender la magnitud y el peso de lo que es la persona de Jesús y Dios haciendo milagros. Que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Y el pueblo de Dios dijo, ¿sabes qué? No te necesito. Dios no puede obligar a meterse en tu vida. De repente empezó a tomar una decisión, ¿sabes qué? Y hasta acá, Dios, no te metas acá. Y el pueblo empezó a levantar ídolos. El pueblo empezó a dejar de ser parte del templo de Dios. El pueblo empezó entre ellos a estafarse. La presencia de Dios dejó de estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo parte de Dios. ¿En cuánta área de nuestras vidas no estamos dejando que Dios sea parte de nosotros? Y se está transformando en un silencio de Dios. Y me encanta cómo Dios nos desafía, porque Él siempre trae esperanza. La ausencia de Dios en nuestra vida es la presencia de cualquier mala decisión. Uy, escucha eso. La ausencia de Dios en nuestra vida es la presencia de cualquier mala decisión en nuestra vida. Mi pregunta es, ¿qué tan ausente está Dios en tu corazón? Porque podemos estar en la iglesia, podemos ser las personas que tenemos la asistencia perfecta el domingo, podemos ser parte del grupo de conexión, podemos estar liderando, pero sabes que nuestro corazón está vacío porque está lejos de Dios. Y Dios no quiere tu apariencia, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que esté todo perfecto en tu vida porque Dios se fortalece en nuestras debilidades. Pero Dios quiere tener control de nuestro corazón. ¿Sabes? Esta semana estuve meditando mucho. Y Dios me venía hablando mucho sobre la palabra autosuficiencia. Y la autosuficiencia, en un momento en mi devocional con Dios, siento que el Espíritu Santo me dice, che, ¿sabes qué? Esa palabra a mí no me gusta. Digo, ¿por qué no te gusta? Porque muchos de nosotros pensamos que la autosuficiencia es que nosotros tenemos la autoridad para dependernos y valernos por nosotros mismos. Dios no quiere que seas autosuficiente. ¡Wow! Y siento que Él me dice, yo quiero que vos dependas completamente de mí. Dije, Dios, perdóname. Porque muchas veces pienso que es por el liderazgo. Eso es por mi fortaleza emocional que puedo manejar algunas situaciones. Que se trata de, la capacidad o el carácter que uno puede llegar a tener para trabajar algunas cosas. Quiero decirte, no se trata de nuestros dones y talentos. Para ver matrimonios restaurados necesitamos de Dios. No se trata de la capacidad de liderazgo para ver nuestra familia adorando a Dios. Necesitamos a Dios que intervenga en nuestras familias. Para ver esa adicción que se rompa. No necesitamos simplemente de nosotros. No, obviamente Dios nos va a llevar a salir de la zona de confort. Pero necesitamos a Dios en nuestras vidas. Él no quiere que creamos que podemos solos, no. Él quiere nuestra dependencia, Él quiere nuestro corazón. Él quiere que podamos caer uno y otra vez a su presencia y decirte, Señor, te necesito. No soy nada sin vos. Necesito que trabajes en esta área. Mirá lo que es la definición de autosuficiencia. Mirá lo que es esto.
condición o estado de quien tiene u obtiene por sí mismo lo que necesita, bastándose de sí mismo y valiéndose por medios propios sin depender de otros, en este caso Dios. ¿Vos pensás que Dios quiere que seas autosuficiente? No. Dios sí quiere que levantes tu mirada y que con autoridad te levantes, porque ninguna situación es más grande que el mismo espíritu que está dentro tuyo, que es el espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Pero Dios quiere que todos los días caigas en su presencia y digas: Señor, sabes que te necesito. Y hoy quiero hablarte de eso. Hoy quiero hablarte cómo nosotros necesitamos fortalecernos, sabiendo que hay mucho más de Dios en nuestra vida. Es en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Tu debilidad no es algo del cual tenés que avergonzarte. Tu debilidad es una oportunidad para que la gracia de Dios pueda hacer lo que solo su gracia puede hacer. ¿Cuánto nos sentimos débiles en muchas áreas? Eso no es algo a que vos te tenés que entristecer. Si no sabemos que nuestra debilidad, ¿qué pasa con nuestra debilidad? Nos lleva a los pies de Jesús. Nos lleva a la dependencia de Él. Esa situación que parece que te está consumiendo y matando, no es una debilidad para revolcarte en ese vómito. Es una debilidad para decir: Señor, ¿sabes qué? Actúa en esta área de mi vida porque te necesito. Y en nuestra debilidad podemos decir que Cristo nos hace fuertes. Mi pregunta es: ¿en qué momento como cristianos, en qué momento como iglesia empezamos a darle a otros lo que tiene que ser para Dios? El día tiene 24 horas. ¿Cómo puede ser que no pasemos ni siquiera 20 minutos para hablar y estar en la presencia de Dios? Esto es un mensaje que quiero desafiar a nuestra iglesia. Es un mensaje porque lo que Dios tiene para nuestra iglesia, lo que Dios tiene para Guay, es mucho más grande que nosotros mismos. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata del nombre de Jesús, alcanzando a los que están perdidos, dando sanidad a los que están enfermos, levantando al que se siente condenado, porque esa es la iglesia. Pero una iglesia fuerte crece cuando hay personas que están fuertes. Mi pregunta es: ¿cómo puede ser que nos acostumbremos pasar el día y sin orar con Dios? ¿Cómo puede ser que pase el día y pase una semana y no abrimos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos mantenernos en los procesos sin escuchar lo que Dios nos dice? ¿En qué momento para nosotros es normal eso? No, Eric, es que a mí no me gusta leer. Bueno, tengo que decirte algo. Si no te gusta leer, hay un gran desafío que tenemos que desafiar. Porque Dios usó su palabra a través de la Biblia para que podamos leerla y podamos escuchar sus verdades. Si no te gusta leer, hay un desafío que tenemos que trabajar. Si no, habla con el Creador. También igual está la Biblia, que la puedes escuchar, también. Pero es interesante, por cómo no escuchamos a Dios cuando Dios está hablando constantemente. Mi pregunta es: ¿en qué momento te acostumbraste a no escucharlo? ¿En qué momento ya está normal pasar una semana sin hablar con Dios? Dios, ¿sabes qué? Te necesito. Dios, no tengo ganas de hablar con vos. Nos estamos acostumbrando al silencio de Dios, no porque Dios esté en silencio, sino porque nosotros no nos acercamos a Él. Y Dios tiene mucho más. Dios no ha terminado. Dios tiene más para tu vida. Dios tiene más para levantar tu espíritu. Dios tiene más para que puedas orar por enfermos y que sean sanos. Dios tiene mucho más para tu familia, para que puedas hablar del nombre de Jesús y personas se conviertan. Dios tiene mucho más para tus finanzas. Dios tiene mucho más para tu familia. Dios tiene mucho más para tu matrimonio. Pero si no escuchamos y no pasamos tiempo en su palabra y con Él, ¿cómo van a suceder las cosas? Cuando entendemos que aún no se ha terminado, aprendemos a que Dios, número uno, quiere involucrarse en nuestros procesos. Dios quiere involucrarse en nuestros procesos. Escuché esta semana algo que me encantó, de T.D. Jakes. Dijo: nosotros parece una generación que queremos ver a queremos ver a Dios en la promesa, y no estamos dispuestos a ver a Dios y a conocer los procesos. ¿Por qué? Porque la promesa es bonita. Dios, yo creo por la sanidad. Dios, yo creo para que mis hijos estén en la casa de Dios. Dios, yo creo por la restauración matrimonial. Dios, yo creo por esa persona que tú la vas a poner al lado mío y que va a ser mi esposo o mi esposa. Lo creo, ahora no lo veo, pero lo creo. Dios, yo creo el mejor milagro financiero para mi empresa. Lo creo, y estamos constantemente esperando la promesa.
Dios, yo creo que Hillsong Montevideo pueda ser completamente autosuficiente, no porque dependemos de nosotros, sino porque dependemos de Dios. Lo creo con todo mi corazón. Dios, yo sigo creyendo por una cosecha de almas en Uruguay como nunca la hemos visto. Dios, sigo creyendo por familias enteras declarando que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Dios, yo sigo creyendo por jóvenes encendidos por la palabra de Dios. Dios, yo sigo creyendo por un avivamiento. Dios, yo sigo creyendo por iglesias llenas en Uruguay. Lo sigo creyendo y es mi promesa. Lo que siento que es la promesa que Dios puso en nuestro corazón. Lo veo, todavía no, pero Dios quiere que estés enfocado en el proceso. Porque si nos enfocamos en la promesa, no podemos tener la revelación de la persona de Dios. ¿Qué pasa si Dios te da lo que está pidiendo hoy? Estamos felices, pero ¿sabes qué? No hay carácter, no hay desarrollo, no hay una revelación de la esencia de Dios. ¿Qué es ese desarrollo? Que aunque pases por la sombra de la muerte no vas a temer porque Dios está contigo, pero tenés que pasar por esa sombra. Si no, no lo vas a experimentar, la presencia de Dios. Aunque estés enfermo, seguís declarando sanidad, pero podés entender que la paz de Dios te está acompañando en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es en el proceso que Dios nos habla. Es en el proceso que Dios trabaja con nosotros. No, Eric, pero no tenés idea, el proceso es muy doloroso. Ok, ¿sabes qué podemos hacer? Seguir orando y creyendo, que Dios te fortalezca. Pero no quieras levantar un proceso y pasarlo de alto cuando Dios se revela en los procesos. ¿Te puedo decir la verdad? La revelación más grande que tuve de Dios en mi vida personal no fue cuando estaba liderando, no fue cuando estaba bien emocionalmente, tal vez familiarmente, no, fue en mi peor momento de mi vida, cuando estaba en la cueva de la depresión, cuando sentía que estaba solo, cuando sentía que ya todo el mundo se había olvidado de mí, cuando sentía que no tenía más por qué seguir, sentí la presencia de Dios como nunca antes en mi vida. ¿Por qué? Porque eso es el proceso. Y Dios quiere revelarse en el proceso. ¿Qué hubiese pasado si José, de repente cuando tiene el sueño con sus hermanos, Dios lo pone en autoridad de todo Egipto? No hubiera conocido a un Dios que reconforta su espíritu. No hubiera conocido a un Dios proveedor. No hubiera conocido a un Dios que estuvo en los peores momentos de su vida, pero al final del día le puedo decir, Dios estuvo conmigo. ¿Qué hubiese pasado David, el rey David, uno de los reyes más importantes de todo Israel? ¿Qué hubiese pasado si antes de ser rey no hubiera pasado por el proceso de que hubiera perseguido por el rey Saúl? No hubiera entendido lo que es correr, pelear por tu vida y sentir la presencia de Dios. Somos testigos. Tenemos la revelación de Dios por lo que pasa en los procesos. Deja de querer saltearlos. Y esto Dios lo habló muy fuerte en mi corazón. Esta semana deja de saltear procesos que Dios necesita que los tengas para que mi esencia se revele. ¿Querés ver un Dios proveedor? Bueno, tenés que pasarla mal. Tenés que sentir que no llegás para ver que mi provisión es mucho más importante que cualquier número. Para creer que aunque las cuentas no den, aunque las cosas no salen, yo estoy proveyendo como nunca antes en tu vida y vas a ver mi mano, porque tenés que pasar. Tenés que pasar. La revelación más hermosa que yo con mi esposa tuve de que Dios era proveedor, ¿sabes cuándo fue? No cuando llegamos a pagar las cuentas, sino cuando no llegábamos. Cuando no teníamos pañales para comprar la Zoe. La revelación de la provisión de Dios vino cuando, bueno, llega fin de mes, Señor, tenemos que pagar este lugar. Señor, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo seguimos? Pero porque pude experimentar un Dios en el proceso difícil, yo sigo creyendo y declarando que Dios no ha terminado. Y quiero declarar sobre tu vida, Dios no ha terminado con vos. No quieras saltear el proceso, porque la presencia de Dios se va a revelar en los procesos más oscuros, en los procesos más dolorosos, es donde la revelación de la persona de Dios viene a nuestros corazones. Dios está interesado en ser parte de los procesos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. Pero me encanta lo que dice Hebreos, mantengámonos firmes. ¿Te puedo decir algo? Muchos de nosotros queremos el cumplimiento de la promesa sin mantenernos firmes. Muchos de nosotros queremos ver la promesa cumplida sin mantenernos firmes. ¿Y cómo lo veo esto?
De repente, Eric, yo sabes que no quiero ser más parte del domingo, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió la promesa. Tienes un gran desafío ahí. Dios te está pidiendo que te mantengas firme. Sin titubear, dice Pablo. No que dudes en el proceso, porque la palabra de Dios dice que no tenemos duda de que Él cumplirá su... Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Mantenernos firmes en que en obediencia. Mantenernos firmes en que en ser parte de la iglesia. Mantenernos firmes en que en ser parte del cuerpo. Mantenernos firmes en que en convicciones. Porque muchos de nosotros creemos, ¿sabes qué, Eric? Yo quiero la provisión de Dios porque Dios prometió que iba a ser un gran empresario. Ok, ¿estás poniendo a Dios en primer lugar en tus diezmos? No, porque no tengo. Quiero decirte algo. Si no lo estás poniendo a Dios en primer lugar cuando no tenés, tampoco lo vas a hacer cuando tengas. Porque esto no se trata de tener o no tener. Esto se trata de obediencia. Eric, yo, ¿sabes qué? Estoy creyendo a Dios. No hablo de ninguno de acá, es otra iglesia. Eric, ¿sabes qué? Yo quiero que todos mis hijos estén en la iglesia, pero no vienen. ¿Sabes qué? Hace como un mes que no te veo. ¿Qué está pasando? Y no, porque viste el calor que hizo. En el auditorio no se puede estar. Compraron esos ventiladores, pero no tira nada. O sea, esos ventiladores es como tener un ventilador chiquitito. Bueno, Dios te está manteniendo que te mantengas firme en su promesa. No, es que para mí, Eric, si me siento bien voy a la iglesia. Dios no te está diciendo que la promesa viene cuando estamos así. Dios está diciendo que nos mantengamos firmes. ¿Sabes cuán importante es ser parte del cuerpo? Porque muchos de nosotros decimos, amo a Dios, pero muchos de nosotros no amamos la casa de Dios. Y ese mensaje no es lógico. No podemos decir que amamos a Dios sin no estar viviendo y amando lo que Dios ama, que es su casa. ¿Qué quiero decirte con esto? Mantenerte firme en obediencia a Dios. Mantenerte firme, joven, soltero, soltera, mantenerte firme en la pureza, en tu sexualidad. Porque muchos de nosotros estamos pidiendo, Señor, mándame la persona correcta, mándame la persona correcta. Dios dice, ¿por qué te voy a mandar la persona correcta si vos no estás cuidando el templo? Si estás teniendo hábitos incorrectos, ¿por qué Dios te va a mandar a alguien, a su hija, a su hijo, que lo está procesando cuando vos estás trabajando algo en tu vida y no le estás dando lugar a Dios? Hasta las alarmas responden. ¿Por qué? Porque Dios quiere obediencia. Digan obediencia. Estando en comunidad, sanamos, pero estar aislados, nos enfermamos. No dejes de congregarte. No dejes de venir el domingo. Porque en el cuerpo crecemos. Porque juntos avanzamos. Pero ¿sabes qué? El enemigo cuando te quiere devorar, porque él viene a destruir, ¿sabes lo que te hace? Te aísla. Te deja solo una esquina. ¿Por qué? Porque empezamos a no ser constantes. Nos deja escondidos. No, nadie me quiere, nadie me escucha. Por eso, ¿sabes qué? Escuchen, mírenme. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque acá está el cuerpo junto. Acá está la iglesia, Jesús siendo la cabeza. Y cuando Jesús es la cabeza en un cuerpo saludable, el enemigo no puede entrar ahí. El enemigo no puede sembrar mentiras. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo saludable que dice, hay mucho más de Dios para mi vida. Porque el enemigo no puede atacar cuando estamos juntos en equipo como familia. Quiero decirte, si tal vez te estás sintiendo solo o sola, esta oportunidad para no quedarte afuera, para que sepas que hay un cuerpo, que es la casa de Dios, que nos fortalecemos, nos hablamos vida, nos hablamos ánimo y siempre apuntaremos al corazón de Jesús, porque aún Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lucas 18, 27. Lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Y cuando entendemos que hay mucho más de Dios y que Dios no ha terminado, sabemos que Dios es el Dios de lo imposible. Dios dice que no es Dios de lo posible. Él es de lo imposible. Él es de las cosas que no podemos lograr. Él es de las cosas que nosotros no tenemos control. Y me encanta creer, y yo quiero creerle a un Dios, que Dios puede hacer milagros que ni siquiera puedo imaginarme. Porque yo le sirvo a un Dios de lo imposible. Y muchos de nosotros estamos trayendo a Dios a las cosas básicas. Estamos trayendo a Dios a las pequeñas cositas. Y en una cultura latina en donde parece que no, ¿sabes qué? Tenemos que tener las cosas chicas, Eric, no hay que crecer tanto. ¿Por qué tanta visión? Eric, ¿por qué seguimos progresando? ¿Por qué es todo mucho más grande? Acá nos gustan las cosas chiquititas. Mientras tengo el termo debajo del brazo y el mate y mi reposera en la Rambla, estoy bien. Mientras yo tengo el arrocito, los fideos, en la alacena, el mate, estamos todo bien. Quiero decirte, hay mucho más de Dios para tu vida.
Dios no es un Dios que se conforma con lo pequeño. Si vos querés un Dios de pequeño, vas a tener un Dios pequeño. Pero yo quiero un Dios a lo grande. A lo que Él pueda abrir el mar rojo como lo hizo en el Antiguo Testamento y lo pueda hacer ahora. A que Él pueda sanar en el nombre de Jesús y ver milagros sobrenaturales. A que Uruguay sea transformada por el poder del Espíritu Santo. A que más jóvenes puedan declarar que no hay otro nombre como Jesús. Porque Él es el Dios ¿de qué? Del imposible. Del imposible. Vamos a soñar en grande. Vamos a creerle a Dios a lo grande. ¿Por qué pensás en esa empresa chiquitita? ¿Por qué no le crees a Dios que vos puedas tener tu propia empresa y contratar gente para que pueda levantar esas obras que estás levantando? ¿Por qué no que todos tus hijos ni siquiera va a ser toda tu familia que va a conocer a Jesús? ¿Por qué no que vas a abrir tu boca y personas van a ser sanas en el nombre de Jesús? No, es que Eric, a mí, ¿sabes qué? Yo estoy tranquilo, hermano. A mí no me molesta. Yo mientras tengo mi silla al lado del ventilador nuevo, yo estoy perfecto en la iglesia. No, ¿sabes qué? Yo sigo creyendo a Dios por un templo a otro nivel, un templo propio. Sigo creyendo a Dios por tener un mejor sistema de audio, un mejor sistema de todo. ¿Para qué? Porque la iglesia es un lugar excelente. Sigo creyendo porque nos quede chico este lugar y tengamos que ir a otro lugar porque Dios está trayendo un avivamiento a nuestra casa. Sigo creyendo en una iglesia encendida en Uruguay. ¿Hay alguien que tiene fe conmigo o soy el único? Dios es el Dios de lo imposible. Ahora, para poder ver revelado Dios de lo imposible en lo nuestro, tenemos que hacerlo parte de Dios de lo posible. Porque muchas veces queremos lo imposible de Dios, pero lo posible no lo estamos invitando a nosotros. Dios, yo quiero esto, ¿ok? Y Dios te dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu obediencia? ¿Qué estás haciendo el domingo faltando de vuelta a la iglesia? ¿Qué estás cuestionando si das o no das? ¿Qué estás cuestionando si llevas a tus hijos a la iglesia? No. ¿Cómo no vamos a llevar a nuestros hijos a la iglesia? Padres, escuchen, ¿cómo vamos a acostumbrarnos a que nuestros hijos estén en casa? Un domingo cuando la palabra de Dios es predicada y es lo único que puede transformar su vida, su futuro, su propósito. No, es que mis hijos son terribles, no quieren venir a casa. ¿Sabes qué? Eso es el Padre. Dios te puso para liderarlos a ellos. El enemigo está tratando de destruirlos en la semana, en el colegio, con pensamientos, con la cultura, adoctrinamiento. Y nosotros nos vamos a traer a la iglesia, al equipo increíble de kids que tenemos, que los hacen amar a Dios, que los hacen aprender a escuchar, porque saben nuestros hijos. La palabra, esto no es la palabra, pero es algo que está en mi corazón. Padres, enseñemos rápidamente a amar a nuestros hijos a su casa, porque el mundo rápidamente les va a enseñar a pecar. Y yo quiero que mis hijos amen la casa de Dios. Es el mejor lugar en donde van a conocer el amor del Padre como nunca antes. Si me tengo que apurar, quiero decir mucho, pero tengo que apurarme. ¿A qué Dios estás creyendo? ¿Al Dios de lo posible o al Dios de lo imposible? En tu situación, ¿estás creyendo a un Dios? Dios, es imposible esta situación. Bueno, ¿sabes qué? Si la situación es imposible, es digno para que Dios pueda entrar en esa situación. No, es que Eric, está mi matrimonio destruido, ok, es imposible, ok, pero para Dios no hay nada imposible. Eric, mis finanzas están rotas, ok, es imposible, ok, es una muy buena oportunidad para nuestro Dios, para que se revele. Dios abrió el mar rojo, man. Jesús se levantó al tercer día de la muerte. Hizo caer maná del cielo. Yo no quiero conformarme con un Dios de las cosas posibles. Yo quiero creerle a ese mismo Dios, porque es el mismo Dios, porque Él no cambia. Sus milagros van de aumento en aumento y su palabra dice que haremos cosas aún mucho más grandes de las que Jesús hizo. Y yo lo creo con todo mi corazón. ¿Hay alguien que lo cree acá? ¿Hay alguien que cree que Dios puede transformar esta nación? ¿Hay alguien acá que pueda creer que nuestra familia va a adorar el nombre de Jesús? ¿Hay alguien que tiene fe para ver reuniones en la iglesia general de Uruguay siendo avivadas para que personas corran a poder conectar con Jesús? No, es que la nación es una nación ateo. ¿Y qué me importa si la nación es de Dios? Me decís que no se puede, yo más le creo a mi Dios que es el Dios de lo imposible. No, es que hace mucho tiempo estoy con esta adicción. Es una muy buena oportunidad para ver al Dios de lo imposible. ¿Puedo dar una tarea a nuestra iglesia? ¿Puedo dar algo? No reduzcamos a Dios a las cosas pequeñas. No tenga fe para tener un mejor trabajo. Tené fe para tener un trabajo que dé trabajo a otros. No tenga fe para ver que tus equipos crezcan de trabajo, de lo que sea, o en la iglesia. No, tenés fe para que plantemos otro campus en Uruguay. No tenga fe simplemente para que tu matrimonio se restaure. Tenés fe para que tu matrimonio sea un testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu matrimonio restaure otros matrimonios por lo que Dios ha hecho.
No tengamos fe pequeña, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y número 3, mientras el equipo me acompaña. Cuando entendemos que aún no se ha terminado, aprendemos que Él jamás nos dará la espalda. Ay, qué hermoso es esto. Dios, escuchen, Dios jamás nos dará la espalda. El jamás no es una palabra que depende sí. El jamás para Dios es jamás. Y podamos hacer lo que podamos hacer. Podamos estar viviendo de la peor manera que podamos estar viviendo. Podamos haber cometido los peores errores que podemos haber cometido como personas. Podemos haberla pifiado de cualquier manera y la peor que te puedas imaginar. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios, en cuanto venimos a Él, decir jamás, jamás nos dará la espalda. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años el cielo envió lo más precioso, que era Jesús. No vino para condenarnos, vino para salvarlo. Y en salvarlo no fue dar la espalda. ¿Saben cómo murió Jesús? Mirando a la multitud. El Imperio Romano usaba la crucifixión para que la gente pueda ver lo que les iba a pasar a aquellos que se rebelaban con el imperio. Pero lo que yo entiendo y mi revelación más hermosa es esto: Jesús murió crucificado no para que la gente lo vea lo que podía llegar a pasar si hacía las cosas mal. Jesús murió así para que la gente pueda tener acceso y verlo a Él siempre. Para que podamos estar rotos, llenos de dolor, de angustia, de pecado, de condenación, y podamos mirar a Jesús y saber que Él nunca nos dará la espalda. ¿Sabes? Y es hermoso ver este contexto. En este contexto de Isaías, el pueblo de Dios le había dado la espalda completamente. El pueblo de Dios se había alejado. En algún momento dijo: che, ¿sabes qué? No te necesitamos. En pequeñas decisiones empezaron a tomar sus propios caminos. Pero dice que en algún momento, en cuanto el pueblo empezó a orar y empezó a decir: Señor, ¿sabes qué? Necesito que puedas entrar de vuelta a mi corazón. Señor, ¿sabes qué? La hemos pifiado. ¿Sabes qué? La hemos hecho cualquier cosa. Necesitamos que vuelvas a nosotros. Y en este pueblo judío existían dos grupos de personas: los que pensaban que Dios ya había terminado, y había otro grupo, era mínimo, de judíos que sabían que Dios no había terminado con ellos. Habían visto tanto, habían visto milagros, habían visto cosas sobrenaturales caer. ¿Cómo puedes creer que si Dios hizo todo lo que hizo, nos termina trayendo un lugar de humillación, de dolor, de angustia? Y me encanta entender que nosotros tenemos la posibilidad de elegir en qué paso vamos a estar. En qué dos grupos de personas vamos a estar. Podemos estar los que pensamos que Dios ha terminado con nosotros y quedarnos en nuestro sufrimiento, quedarnos en nuestras angustias. O podemos estar del otro lado de la vereda, decir: Señor, ¿sabes qué? Yo sí decido creerte que vos aún no has terminado con nosotros. Señor, ¿sabes qué? Yo decido creerte que aún hay mucho más de parte de vos para mí, porque lo creo y lo siento. Y es una decisión decir en qué grupo vamos a estar. Pero lo que me llama la atención en todo este destierro del contexto del pueblo de Israel, que fue llevado, humillado, que parece que Dios les había dado la espalda, el silencio de Dios se empieza a sentir muy fuerte en su corazón. Había dos personas, dos hombres de Dios que sabían que aún Dios no había terminado con ellos. Y tenemos acá al famoso Daniel. Daniel fue deportado en el 605 a.C. Era un hombre que empezó a servir en las altas esferas del gobierno, trayendo dirección de Dios a través de visiones en los imperios. Y tenemos también a otro personaje, otro profeta, que es Ezequiel. Y Ezequiel era un profeta que Dios lo llevó al destierro donde estaban los judíos desterrados. Y el propósito que Dios tenía con Ezequiel y Daniel eran dos distintos. Daniel estaba para traer claridad de visiones de lo que Dios iba a hacer en las altas esferas políticas, en los imperios. Y el otro profeta, Ezequiel, estaba con los desterrados, tratando de despertar y restaurar el corazón de los judíos para que puedan volverse a Dios. No te distraigas, escúchame, por favor, ya termino, te lo prometo. Pero me encanta lo que estas dos personas representan para el reino de Dios. Representan traer esperanza en un momento completamente donde no había esperanza. No había esperanza. Y tal vez vos y yo, en algún área de tu vida hoy te sentís que estás en esta cueva donde no hay esperanza. Estás como este grupo de judíos que dicen: ¿sabes qué? Dios ya se olvidó de nosotros. Y estás experimentando el silencio de Dios. Estás podrido de la religión,
de lo que te han sembrado, mentiras de la religión, de que Dios es requisitos, de que Dios se trata de hacer todas las cosas bien. Dios no es religión, Dios es una relación. Y mi oración es que podamos experimentar una relación con Dios libre, sin tener que volver a un vómito, sin tener que pensar que tenemos que aparentar las cosas. Porque la iglesia no es para aparentar, la iglesia es para decir, Señor, ¿sabes que estoy roto? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Dios, hoy te necesito en mi vida. Y tal vez vos estás en un lugar de desesperanza total. Tal vez es la adicción, tal vez es la condenación, tal vez es el pecado, tal vez es el matrimonio y la situación que está. Y vos tal vez hoy te sentís que ya estás completamente afuera. Hoy quiero decirte de parte de Dios que aún Él no ha terminado con vos, que tus mejores días están por delante. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros decidimos invitar a Dios a nuestro corazón, Él jamás nos dará su espalda. Jamás. Pero necesitamos acercarnos a Él. Mira lo que dice Daniel viviendo en el destierro. Dice, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Miren lo que hace la oración de una persona. Daniel, que era una persona que tenía una intimidad con Dios muy personal. Él decide volverse a Dios en medio de la situación, en medio del caos, en medio del silencio. Dios se dice, Señor, ¿sabes qué? Hoy necesito volverme a ti. Hemos pecado, hemos intentado hacer las cosas sin vos, pero ¿sabes qué, papá? No somos nada y te necesitamos. Necesitamos que rompas este silencio en nosotros. Pero hay una acción que hace que el silencio de Dios se rompa. Y es la oración y el reconocimiento de que estamos mal. Y mira lo que pasa en Ezequiel 18:30. El profeta dice, por lo tanto, pueblo de Israel hablando entre los judíos, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados y no permitas que tus pecados te destruyan. No permitamos que el pecado nos robe la relación con Dios. En otras palabras, la oración de dos personas hicieron que la esperanza de Dios pueda restaurar a un pueblo que necesitaba de Dios. La oración de dos personas que reconocieron sus errores, que reconocieron que necesitaban de Dios, produjo algo sobrenatural en medio del destierro. ¿Qué quiero decirte? Tal vez hoy te sentís que pensás que Dios terminó con vos, pero acá hay un grupo de personas que sigue creyendo que tus mejores días están por delante. Acá hay un grupo de personas que le estamos diciendo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Hoy te necesito. Hoy quiero romper el silencio espiritual que hay en mi corazón y necesito volverme a vos. Hay algo que pasa en Uruguay, lo siento muy fuerte, que muchas veces y cada vez más las personas piensan que no necesitan de Dios. Y eso es una gran mentira. Y es lo que el enemigo ha sembrado durante mucho tiempo para creer que éramos autosuficientes, que no necesitamos a Dios involucrar nuestras vidas. Pero quiero decirte, necesitamos a Dios en nuestro lunes, necesitamos a Dios en nuestro martes, necesitamos a Dios en nuestro miércoles, en nuestro jueves, en nuestro viernes, en nuestro sábado, en nuestro domingo. Esta nación necesita a Dios. ¿Por qué? Porque no somos nada sin Él. Necesitamos abrir nuestra boca y decirle, Señor, ¿sabes qué? Rompe con toda apatía en nuestro corazón. Papá, necesitamos volver a ti. Y hoy este mensaje es un llamado a volver a Dios. Este mensaje es un llamado a volver a Dios. El exilio del pueblo de Dios, dicen que no simplemente fue porque fueron desobedientes, sino que Dios tenía un proceso de restauración en el pueblo con Dios y su corazón. Y yo quiero decirte, este proceso que tal vez estamos viviendo no es para acampar. Este proceso es simplemente momentáneo, porque veremos la gloria de Dios como nunca antes. Lo veremos en tu familia, lo veremos en tu casa, lo veremos en esta nación. Uruguay es una nación que le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Uruguay es una nación santa. Uruguay es una nación que declarará que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Uruguay es una nación que serán sus mejores días, que vendrán. ¿Por qué? Porque hay un pueblo
como Daniel y como Ezequiel, que están creyendo, Señor, hacenos volver a ti. Señor, perdona nuestros errores, nuestros pecados.